Y precisamente para hablar más de este tema le doy la bienvenida a Darío Ramírez. Él es director de comunicación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Darío, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias, muy amable. Oye, pues ya entramos en un círculo donde pues las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador referente a la secretaria de Desarrollo Social y de la SEDATU, Rosario Robles, pues ya han generado muchísimas reacciones. Sí, bueno, a mí me parece muy desafortunado lo que dice el presidente electo en varios sentidos, pero comenzaría primero por una nota de carácter legal, es decir, uno de los graves problemas de este país es que el Ejecutivo toma como rehén la justicia y dice a quién sí, a quién no, qué se investiga, qué no se investiga, y así tenemos una larga lista en esta administración saliente de casos en la impunidad absoluta. ¿Por qué? Porque se decide políticamente no investigar, no porque no haya elementos de juicio para decir, bueno, aquí hay un grave fraude. El segundo es que se atribuye López Obrador un dicho que sí es preocupante en una democracia, es decir, no es un chivo expiatorio, quiere decir, no la voy a investigar, no voy a investigar lo otro, confuso. Pero más allá de eso, nosotros te puedo decir que junto con Animal Político hicimos una investigación que ha ganado premios internacionales, que es la estafa maestra, y en ella... sí le encontraron cosas a Rosario Robles. Vaya, periodísticamente hablando, porque no somos Ministerio Público, pero periodísticamente hablando, está claro que hubo una desviación de más de 2,000 millones de pesos en la SEDATU y en la Sedosol, mientras Rosario Robles era titular. Reforma acaba de sacar hace una semana una información complementaria donde decía, bueno, además de esto que ustedes señalaron, nosotros señalamos que hubo, que se movieron 700 millones en efectivo. Sí. Es decir, eso no es una elucubración de algunos periodistas por ahí raros, que no. Eso está basado en pruebas y en documentos tanto de la Auditoría Superior de la Federación como en otros documentos que nosotros encontramos. Darío, sin embargo, el próximo presidente de México acusa a los medios de comunicación de montar un circo en este caso. Sí, bueno, a ver, yo creo que sí hay un señalamiento oportuno en los medios de comunicación, que tenemos que ser más puntuales, diligentes, seguir investigando de manera continua, ¿no? Pero eso es, digamos, un señalamiento que lo podemos hacer todos desde los medios de comunicación y decir, sí, lo podemos hacer mejor, sí, tal vez sí, en muchas cosas, en eso estoy de acuerdo. Pero el circo lo montan los políticos, o sea, los señalamientos y las entrevistas que ponías antes de nuestra charla, está claro, ya ahí está el circo, lo dice el PAN, lo dice el PRI y ahora le va a contestar. Ese es el circo que creo que más bien es el que debemos de rehuir. Yo creo que la parte de la corrupción, López Obrador sí dijo una cosa interesante, es decir, hay una práctica de que la nueva administración llega y agarra a 2, 3 chivos expiatorios, los mete a la cárcel y digamos que ese es ha saldado la cuenta del combate a la corrupción de la administración anterior. Qué bueno que él no lo va a hacer, eso me parece una práctica deleznable dentro de la política, pero ¿qué sí va a hacer? Es decir, cuando dicen no voy a meter a la cárcel a ningún famoso, es decir, como Rosario Robles, que no somos nosotros los periodistas, sino es la misma Auditoría Superior de la Federación que le está señalando que desvió 2,000 millones o más de 2,000 millones de pesos, pues no es que sea famosa o no sea famosa, secretaria de Estado o gobernador, como le decía, sino es responsable. Porque si ella no supo nada, pues entonces por omisión de funciones, es decir, ¿dónde estuvo? Sí, ¿no? por supuesto. Porque es como si, no sé, en tu casa de repente, no sé, alguien te dice, oye, ¿dónde está la vajilla? Pues no sé. Oye, pero si tú estuvieras, oye, no, pues yo no sé nada. Sí, Vaya, ¿estabas aquí en la casa o no estabas en la casa? Pero ¿por qué no tocar a Rosario Robles? ¿Por qué este mensaje tan contundente de Andrés Manuel López Obrador? Y en su momento, en el 2013, también recuerdo mucho una frase del presidente de México, Enrique Peña Nieto, donde le decía, no te preocupes, Rosario. ¿Por qué no tocar a Rosario Robles? Bueno, a ver, uno de los... creo que hace muy mal el presidente electo, teniendo el 53% de los votos, teniendo esa credibilidad, teniendo esa esperanza de una gran parte de la población, hacer lo que le han llamado un supuesto pacto de impunidad. No hay evidencia clara, si no la hay, habrá que esperar al 1 de diciembre, sí, tal vez sí, pero si no persigue a personajes como Rosario Robles,
como el de Ruiz Esparza de la Secretaría de Transportes. Es decir, hay muchos personajes, Odebrecht, o sea, hay muchos casos que son pues, digamos, de una corrupción importante. Si no hacen nada con esos casos, lo único que te podría yo decir es, bueno, se comprueba la hipótesis de que sí hubo un pacto. Porque el PRI y también el Partido Acción Nacional, el PRD, sí han dicho, más bien el PAN y el PRD han dicho que hay un pacto de impunidad entre el PRI, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y Andrés Manuel López Obrador, entre muchas otras cosas, para esto, para no tocar a Rosario Robles. Sí, y yo creo que para ella y para, digamos, para la otros familia, tantos, la claro. familia presidencial. Pero es donde yo te diría, bueno, ¿y para qué lo necesita ese pacto López Obrador? O sea, Sí, ya ganó. Ya ganó y ganó de una manera contundente. Es Claro. decir, más bien creo que el 53%, si él fue y hizo campaña con una bandera anticorrupción, creo que lo que carece su plan, más allá del gasto, porque él ha confundido muy claramente que el gasto, la racionalidad del gasto quiere decir combate a la corrupción. Y una cosa es cómo gastas y otra cosa es cómo lo roban. ¿Sí? Y creo que lo que tiene que hacer y lo que nos daría cierta tranquilidad es conocer a detalle el plan que tiene para combatir la corrupción. Porque bajar salarios... Ese plan de austeridad no va a funcionar mucho no si no es combate la necesariamente, corrupción, porque claro. aunque haya poco, se roba. Claro. Es decir, ¿cómo le vas a hacer para castigar al que se lo roba, cambiar la cultura de la corrupción? Es decir, ¿cómo puedes desasolvar lo que puede y lo que detiene que México avance en materia de corrupción? Recordemos que la corrupción cuesta al país, a todos nosotros, entre el 2 y el 9% del PIB, ¿no? Claro. O si tú hablas con cualquier inversionista extranjero, dicen, es muy caro invertir en México porque tenemos que sumarle el 20% a la inversión por corrupción. Claro. ¿No? Oye, Darío, y ustedes hicieron evidentemente una investigación minuciosa, muy detallada y muy bien sustentada en la estafa maestra, sobre todo y sobre este caso de Rosario Robles. ¿Cómo fue que se dio este desvío de recursos primero en Sedesol y ahora, pues, presuntamente en la Sedato? Mira, lo primero que tenemos que decir, y es que hay que reconocer, es que es un trabajo basado en lo que dice la Auditoría Superior de la Federación. Eso creo que es importantísimo porque muchas veces no le ponemos la debida atención o nada más dice a la claro, fuente, ¿no? Por que supuesto, y eso es muy importante. Que es la Auditoría Superior de la Claro. Federación, es decir, es un trabajo muy profesional, es un trabajo con información que nosotros no teníamos a la mano, pero lo que dijo es, esto pasó. Lo que nosotros hicimos es, por ejemplo, dijo, a través de 11 secretarías de Estado, contrataron a 16 universidades públicas y luego esas universidades públicas, digamos, contrataron a empresas fantasmas y en toda esa cadena desaparecieron 2,000 millones de pesos. Recordemos que, por ejemplo, el presupuesto anual de la CNDH es de 900 a 1,000 millones, ¿no? Entonces, a 1,000 millones. Entonces, es mucho dinero. Es mucho dinero, hay que tomarlo en cuenta. Pero todo esto, lo que nosotros hicimos es corroborar, pedir la información. Bueno, a ver, el contrato que tú hiciste con la Universidad del Estado de México, ¿para qué era? Ah, bueno, para desarrollo del plan aeroespacial. Oye, pero la universidad no tiene, y la universidad no tiene un plan aeroespacial, entonces ¿por qué se lo encargaste a ellos? Ah, bueno, y diagnósticos de electoral, muchos productos que eran meramente fachadas para pagar grandes cantidades de dinero, entregaron cualquier escrito y entonces así desaparecían el dinero. Pero ¿cómo es que se puede hacer eso, Darío, en el siglo XXI y hablando de secretarías de Estado a nivel federal? Y hablando que nada más revisamos 11 contratos. O sea, puede haber muchos más. Hay muchos más. O sea, no los vi, no los tengo, pero sí sé, no revisamos el total de la gestión ni de Rosario Robles, ni de MIT, ni de nadie, sino sí sabemos que ese fue el modus operandi. Ahora, fíjate, lo que le ha pasado a México es que en este sexenio la corrupción se legalizó, porque las empresas fantasmas son legales. Es decir, que no se tome a mal, lo que hacen es constituir empresas, firmar contratos. Lo que pasa es que todo es
una apariencia, todo Claro. es una simulación, pero todo se hace a través de la ley. Es decir, si tú revisas y dices, bueno, la Sedesol contrató con tal universidad y tal universidad contrató con tal empresa, pues ahí dirías, Está perfecto. está perfecto. El problema es que todo es una simulación. Claro. La empresa desapareció o fuimos a verificar los domicilios de las empresas fantasmas. Estaban en barrancas, estaban en zonas populares. Es decir, legalmente esta empresa sí estuvo bien constituida, pero ilegalmente pues nunca operó. Exactamente. Entonces, al final les llega el dinero Claro. y desaparece el dinero, porque cuando alguien le quiere ir a decir, oye, esto está mal, esto es insuficiente, esto ya no existe, ya no existe. Y eso es lo que pasó con Duarte, y eso es lo que pasó también con el otro Duarte en Chihuahua, pero las empresas fantasmas parecería que son el sello de la casa de este sexenio. Este sexenio. Exactamente. Y veíamos también en estas declaraciones que pasábamos antes de tu entrevista, Darío, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el próximo presidente de México, dice una cosa respecto a Rosario Robles, pero sus senadores, sus diputados dicen otra cosa totalmente diferente. Que no es la primera vez, creo que ya es la segunda vez. Y creo que, y ahí tal vez regresamos a lo que te decía de la precariedad de nuestra justicia. Es decir, tampoco los diputados tienen la facultad de investigar jurídicamente. Sí, claro, por supuesto. Pueden pedir cuentas, pero tampoco tienen. Entonces, cuando el senador Monreal o Mario Delgado dicen, no, bueno, vamos a investigar, no se sabe muy bien qué quieren decir lo que con quieren hacer, con eso. Lo lamentable es que el que sí está encargado de despacho de la Procuraduría, pues brille por su ausencia, su silencio sea tan lapidario que dices, bueno, pues está vacante, es decir, la Procuraduría no hay. Y esto me lleva a un último punto, es decir, Andrés Manuel nunca ha querido verdaderamente una reforma al artículo 102 constitucional para reformar la Procuraduría en una fiscalía, darle autonomía y retomar ¿Por esto qué? que decía. Bueno, primero porque no creo que crea en esa justicia. Es decir, él dice, yo voy a nombrar a alguien probo ahí donde tú estás sentado, que es la Procuraduría. Bueno, pero eso no... tú puedes poner ahorita a Superman de procurador y con esa Procuraduría no va a lograr absolutamente nada. Es decir, la institución está completamente quebrada, la Procuración de Justicia está quebrada, también la Procuración en Guerrero, en Tamaulipas. Tenemos una ausencia de procurador. Por eso la impunidad es la impunidad. Claro. Ahora, lo que creo que Andrés Manuel debería tomar muy en cuenta es exactamente eso. ¿Cómo podemos institucionalmente mejorar y que no dependa de la voluntad de nadie, si es buen procurador o mal procurador? O sea, eso, estar de rehenes, me parece que el país avanza poco. Perfecto, Darío, gracias por estar esta Al noche con contrario, nosotros muy y amable. sin duda, pues ahí tenemos un importante pendiente para la nueva administración. Sí, a ver, este caso de habrá que Rosario darle Robles y seguimiento. de todos los que están precisamente dentro de esta investigación Claro de que esta sí. maestra. Muchas gracias. Gracias.